Welcome, and I'm Nate Caldwell. I'm the pastor, one of the pastors at Sanctuary Christian Fellowship, and this is a good friend of mine. He is the pastor at Embajada del Reino. They also occupy this space at 12:30, and so it's just a pleasure that we can get to do this service together. We've been talking about this for, ¿cuánto? 3-4 meses? 3 meses more. Yeah, we've been talking about this opportunity for like 3 months now. So I'm super excited that today's the day that we get to share. And so I'll turn the floor over to you, Pastor. Buenos días, soy Pedro González, Pastor Nathan Caldwell de Sanctuary, y yo soy Pastor Pedro González de la Congregación Embajada del Reino. Y hemos venido hablando de esto por más o menos 3 meses para que hoy sea todo un éxito y sea una realidad. Así que voy a darle el micrófono, dice él, a mí. Entonces voy adelante, vamos a empezar. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Es un gozo cuando el cuerpo de Cristo se une. It's a joy when the body of Christ comes together para recibir su palabra, to receive the word of God, porque esa palabra lo activa. Because that word activates us. Ese es el ejercicio del Espíritu. This is the exercise of the Holy Spirit working in us. Y para ministrar la palabra hoy, and to teach the word of God today, we are going to Genesis chapter 11, starting in verse 1. Vamos a hacer rápido, así que le pido que se conecte con la Escritura y se conecte en el Espíritu. I invite you to turn your Bibles there with me. We're going to do it quickly. Genesis chapter 11, starting in verse 1. Okay, así dice la Escritura. This is what the Word of God says. Tenía entonces toda la tierra. Now the whole world had one language. Una sola lengua y unas mismas palabras. And a common speech. Y aconteció que cuando salieron de oriente, as people moved eastward, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. They found a plain in the Shire. Y se dijeron unos a otros. And they settled there. Recuerden que están hablando el mismo lenguaje. Remember, they are speaking the same language. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. They said one to each other, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly." Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. They used bricks instead of stone. Y el asfalto en lugar de mezcla. And tar for mortar. Y dijeron, vamos. Then they said, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens. Notemos que el objetivo era llegar al cielo. So that they may make a name for themselves. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Otherwise we will be scattered over the face of the whole earth. Recuerde que un objetivo principal era llegar al cielo. Remember that one of the principal purposes was to arrive in heaven. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. Y dijo Jehová, and the Lord said, he aquí el pueblo es uno. If as any one person speaking the same language, they have begun to do this. Y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Then nothing they plan to do will be impossible for them. Okay, ¿qué nos enseña esta escritura? What does this scripture teach us? Hay dos cosas fundamentales que Dios quiere resaltar hoy. There are 2 specific things that I want to talk about this morning. Estos edificadores, these builders, tomaron un diseño que no era el correcto. They took on a design that wasn't correct. Y empezaron a construir una torre. And they began to build this huge tower. Con la intención de llegar al cielo. With the intention to arrive at heaven. Y en ese modelo erróneo. And in that mistaken path, desecharon la piedra. They threw out the stone. In making the tower, they threw out the stone. Y se cosieron ladrillo. And they made it with bricks. Todos hemos escuchado. We've all heard, or most of us have heard. Y se repite a través de la Biblia. And throughout the Bible, it says this often. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. The stone that the builders rejected has become the chief cornerstone.
Pero no nos hemos preguntado qué edificadores y qué piedra. But we haven't really ever asked the question, what builders and what stone? Estos eran los edificadores. These are the builders that Y rejected esa era the la piedra que stone. desecharon. And Jesus was the stone that is rejected. Jesús es la piedra que desecharon ellos. Jesus is the stone that is rejected. Esto es poderoso This is powerful. porque si vemos el propósito que tenían, Because if we see the purpose that they had in building the tower, era llegar al cielo, it was to arrive in heaven. y como tenían un solo lenguaje, And because they had one language, erróneos. erroneous, Language. they had one language. Errado, wrong language. Oh, one wrong language. Yeah. Tuvo que bajar Dios God had to come down y confundir su lenguaje, and confuse their speech. porque está claro en el versículo 6 Because it's very clear in verse 6. que dado que tenían un solo lenguaje, If they had had one language, que estaban unidos en el if they lenguaje, were united under that one language, nada los iba a detener para alcanzar su propósito. nothing would stop them from building the tower, to arriving at heaven. Eso es religión y es humanismo. That is religion and that is humanism. Y eso es algo que no podemos hablar nosotros el día de hoy. No podemos? No podemos. And that's something we can't really talk about today. Hoy nuestro lenguaje, Today, our language el que nos debe unir is about uniting en el propósito in the purpose eterno eternal, the de eternal purpose, dar a conocer al Padre, to know the Father es el lenguaje de Cristo, is the language of Christ, el lenguaje del amor, the language of love, el lenguaje de la reconciliación. the language of reconciliation. That is the one language that we need to unite under. Porque si en verdad estamos en Cristo Because if in reality we are in Christ, y en Cristo somos nueva criatura, and if in Christ we are a new creation, entonces nuestro lenguaje then our language debe ser modificado. should be modified, should be changed because of that. Y debe ser el lenguaje del propósito eterno. It should be a language of eternal purpose. Déjeme decirle cuál es el propósito eterno, Let me tell you what the eternal purpose que is. está expresado en la Biblia. It's in the Bible. El propósito eterno es la amorosa voluntad del Padre de darse a conocer, The eternal purpose is the love of the Father. de darse a conocer como Padre. So that we can know Him as our Father. Porque si no conocemos a Dios como Padre, Because if we don't know God as our Father, aún nos falta la pieza más importante del rompecabezas. we are missing the most important piece of the puzzle. Él quiere que le conozcas como su Padre. He wants you to know Him as Father. Una vez que conocemos a Dios como Padre Once we know God as Father en Cristo Jesús in Jesus Christ, y que sabemos que Cristo se ha alojado en nuestro corazón, and we know that Christ has indwelled in our hearts, que se buscó that un lugar en He nuestro corazón sought after us, He sought after a spot in our hearts, y que como cuerpo and like the body, puso su cabeza He put Himself as the sobre la head iglesia. of the church. Entonces ahora entendemos por qué la Biblia dice And so now we understand why the Bible que says tenemos la mente de Cristo that we have the mind of Christ, y estamos listos and that we are ready, para hablar un mismo lenguaje. that we are ready to speak one language. Denle un aplauso fuerte a Dios. El lenguaje del amor The language of love, encarna, makes flesh. el lenguaje del amor encarna el ministerio de la reconciliación en Cristo. The language of God's love embodies this idea of reconciliation. Por eso es tan importante este servicio el día de hoy. That's why this service is so important today. Porque aunque hablamos distinto lenguaje terrenal, Even though we speak different earthly languages, hablamos el mismo lenguaje espiritual. we speak the same language spiritually. El lenguaje del amor, The language of love, el lenguaje de la reconciliación. the language of reconciliation. Déjeme decirles algo. Let me say something. Yo amo a su pastor. Yo amo a su pastor. I love this pastor.
Y lo voy a poner en inglés, y por default, By default. porque sí, por inercia, por default, By default, los amo a cada uno de ustedes. I love each of you. Porque ¿saben qué? Because you know what? Tengo claro en mi corazón I have something clearly written on my heart. y en mi espíritu, And it's the Spirit. que para mí no son desconocidos, Because of the Spirit, you are not unknown to me. que son parte de mi familia You are a part of my family. y que son mis hermanos en Cristo. And because you are my brothers and sisters in Y Christ. a todos les mando un abrazo grande y vamos a hablar el lenguaje de la reconciliación. Let's speak the language of reconciliation. Porque el mundo habla el lenguaje de odio, Because the world speaks the language of hate. pero nosotros debemos hablar lenguaje de reconciliación We y need de to amor. speak the language of reconciliation. Pastor, todos hoy. And so we see in the Tower of Babel Y entonces vemos el poder de Babel, a division that God planted una división en que Dios plantó allí, purposefully. intencionalmente. Purposely, God put disunity among people. Intencionalmente Dios puso esta división entre la gente And He made them speak different languages. y los hizo hablar un distinto And He lenguaje spread them throughout the world. y los regó por todo el mundo. Why? ¿Por qué? The pastor just said it. El pastor acaba de decir, Because their language, their goal, their purpose was not one towards God. Porque It el was in lenguaje, a la different meta- direction. el lenguaje, la meta, el propósito no era el lenguaje, la meta ni el propósito de Dios, era una dirección diferente. It was how big can we build our tower? Así es de fuerte que podemos construir nuestra torre. How powerful are we? Así es de poderosos que somos. And God had to remind them, Amén. Y Dios les tuvo que recordar a ellos, you're not powerful. ustedes no son poderosos. Watch me take it away like that. Mírenme, tener cuidado de esto y hacerlo a mi manera. Amén. And they turned into little scattered tribes. Y se tornó esto en una comunidad de cielos revueltos, At a snap of God's fingers. en solamente un tronar de dedos de Dios. And time passes. Y el tiempo pasó. And God uses the nation of Israel to be a voice, imperfect though they are. Y Dios usó la nación de Israel para hacer una voz en el propósito que él tenía. And then 6,000 years later, He sends Jesus Christ. Y 6,000 años después, él dijo Jesucristo. And Jesus Christ has 12 disciples. Y entonces Jesucristo formó sus 12 discípulos. And He talks about the gospel. Y él habló acerca del evangelio. And He says, on this rock I will build my church. Dijo, en esta piedra yo edificaré mi iglesia. Not on Peter himself, No en Pedro como tal, but on the truth that Peter spoke. pero en la verdad de la que Pedro había hablado. Amén. Amén. You are the Christ, the Son of the living God. Y esa verdad era, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And so we see Christ bringing back together the unity that He took in the Tower of Babel. Y ahora vemos a Cristo trayendo de nuevo la reunión que había sido, la unidad de cuerpo que había sido tomada o que había sido puesta aparte en Génesis 11. And the stone that the builders rejected, Y la piedra que los edificadores rechazaron, Jesus says, that's the one I'm going to build my tower Cristo on. dijo, esa es en la que voy a construir mi torre, mi iglesia. Amén. That's how we're going to get to heaven. Así es como van a llegar al cielo. Amén. Not by some man-made power, No por un poder hecho de hombre, but by my power, pero Amén. por mi poder, Amén. by my spirit, por mi espíritu, dice Cristo. by His truth. Por esa verdad, por su verdad. That's what we build our towers on. Así es como construimos la torre hoy. Amén. And so this church, Así que esta iglesia, and I don't mean sanctuary, y no quise decir santuario, and I don't mean embajada del reino, y no quise decir embajada del reino, I mean the church of Amen. quise God. decir la iglesia de Dios. Jesus established it. Jesús He said, estableció. I am the head of it. Y dijo, yo soy la cabeza de esa iglesia. Amén. But I have some disappointing news. Pero tengo noticias desalentadoras. 2,000 years after Jesus Christ, 2000 años después de Cristo Jesús, I think the church is scattered. creo que la iglesia está dividida y apartada.
We have over 33,000 denominations. Tenemos cerca de 32,000 denominaciones. 32,000 denominaciones. That's 33 arguments and divisions and things that have separated the church from their ultimate purpose. Son 32,000 argumentos, divisiones y propósitos que dividen la iglesia de Dios de su propósito. That's a lot of disunity. Eso es bastante división. What do we do about it? ¿Qué debemos hacer acerca de eso? The church, statistically, is one of the most racially segregated places left in the world. Estadísticamente la iglesia es uno de los lugares más segregados racialmente en el mundo. What do we do about that? ¿Qué hacemos acerca de eso? The reality is I don't know. I wish I had the answer. La realidad es que quisiera tener la respuesta, pero no la tengo. Do you have the answer, Pastor? Tampoco. Gene. But I think we do have the answer. Pero creo que tenemos una respuesta. Because we see what Jesus Christ did. Porque vimos lo que Cristo hizo. And what he said he would build his church on. Y lo que dijo que de cómo construiría su iglesia. And so I want to read Jesus' prayer. This is found in John chapter 17. We're going to start in verse 20. So go ahead and turn your Bibles there. This is Jesus' heart cry before he goes to the cross. Pero entonces vamos a ver lo que dijo Cristo acerca de eso. Y vamos a ir a Juan 17. Y esto es lo que Él esbozó para la solución a ese problema. First, he prays for himself. Then he prays for his disciples. And then the third thing, he prays for all believers, starting in verse 20. Primero Él oró por Él mismo. Luego oró por los discípulos. Y luego oró por todos los que lo oían, empezando en el versículo 20. My prayer is not for them alone. Mas no ruego solamente por estos, I pray also for those who will believe in me through their message, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, that all of them may be one. para que todos sean uno. Father, just as you are in me and I am in you. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Christ's prayer was one of unity. La oración de Cristo fue una oración de unidad. Amén. At the end of his life, the thing that he desires to ask God for is unity of his church. Y al final de ese servicio vamos a orar por la unidad de la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Jesus prays for the unity of the church. Jesús oró por la unidad de la iglesia. Why? ¿Por qué? And not just any kind of unity. And I think when we talk about unity, I'm a math major and I think of like units and like adding things together and they become like one. I love the number one. It's a great number. But like there's a unity that Jesus is talking about here that is surpassing, I think, anything that we honestly can understand, because he says, discúlpame. I agree. Estoy de acuerdo con todo. Dice, no oró por cualquier clase de unidad, no oró por la unidad de uno más uno solamente, sino por una unidad específica que sobrepasa todo lo que entendemos acerca de la unidad. He says a unity that is similar to his unity with the Father. Amén. Y lo explica, dice, una unidad que es igual a su unidad, la unidad de Cristo con el Padre. Amén. I wish I had the kind of faith to pray that for our churches. Yo quisiera tener la fe y tener tiempo para predicar eso a todas las iglesias. The churches in Denver, the churches in Englewood, the churches that share this building, that we would have the unity. Las iglesias que están en Denver, en Inglewood, en todo Colorado, esas iglesias que construyeron este edificio para poder estar en unidad. To have the unity that Christ has with the Father. De tener la unidad que Cristo tiene con el Padre. The Trinity is really confusing. La Trinidad es realmente confusa. 3 Tres in one. en uno. This oneness. Esta unidad, esta unicidad. 3 Tres and one. en uno. Embassy, sanctuary, Embajada, santuario, Wellspring, Cherry Hills. Spring Hills, Church Hills, Cherry Hills, Red Rocks, Flatiron. Red Rocks, Flatiron. You name the church. Nombre de la iglesia. 3 Tres
in one. en uno. Amén. And we get so caught up over doctrinal truth. Y nos cortamos sobre verdades doctrinales. I don't like the way they worship. No me gusta como alaban. God convicted me this week. Dios me habló esta semana. Convicted. Me convenció esta semana. Okay. Yeah. I went to another church's worship night, Fui a otra iglesia para una noche de adoración. and they had fog machines. Y tenían máquinas de humo. Enough said. I judged them. Es suficiente. Yo los juzgué. Why? ¿Por qué? Because they had fog machines. Que tenían máquinas de niebla, máquinas de humo. I'm like, oh, that money should have been spent on this or on that. Y me dije, esto no es el dinero de la iglesia no debería ser gastado de esa manera, y etc. And because of little things like fog machines, Y por pequeñas cosas como máquinas de humo, or the color of carpet, o el color de la alfombra, or how we do communion, o cómo hacemos la comunión, or whether the baptism is empty or full, o por si el tanque de bautismo está lleno o vacío, or because we preach too much grace or too much truth, o porque predicamos mucha gracia o mucha verdad, we say, well, we shouldn't be a part of that church. decimos, hay que separarnos de esa iglesia. That church in Denver, I mean, they're kind of a little bit, I wouldn't go there. Esa iglesia de Denver es como un poquito, mucho, pero como que me separo de ellos. And we build walls Y construimos barreras, paredes, between us entre nosotros and a brother in Christ. y un hermano en Cristo. I don't think that we have to sacrifice truth for unity. No creo que debamos sacrificar la verdad por la unidad. We don't need to sacrifice truth for unity. No debemos sacrificar verdad por unidad. We can be 3 in 1. Podemos ser 3 en 1. That's the prayer of Christ. Eso fue la oración de Cristo. Not that there's just one church in the massive building that everybody in the whole world has to travel to. No que hubiese una iglesia de una acumulación masiva de gente en un super edificio que viajara en todo el mundo para estar allí. No. No. We can be separate. Podemos estar separados. We can have different neighborhoods. Podemos tener diferentes vecindarios. And some of us can own fog machines. Y alguien más puede tener máquinas de niebla. And some of us don't need to. And some of us don't need to. Y otros no necesitamos eso. Because our worship team's that good, right? Porque nuestros equipos de alabanza son suficientemente buenos. No! You shouldn't have clapped for that. No debería aplaudir por eso. It shows that we need this message. Eso muestra que necesitamos este mensaje. God, help us to love the churches that we disagree with. Dios, ayúdanos a amar las iglesias en las que tenemos algún desacuerdo con Help us to pray for unity. ¿Qué tal si oramos por unidad? Help us to not build our towers out of brick and mortar. Ayúdanos a no construir torres hechas de ladrillo y cemento, But to build it on the rock pero construirlas sobre la piedra, of Jesus Christ. Jesucristo. Amén. And any church that preaches Jesus Christ is my brother. Y toda iglesia que predique a Cristo Jesús es mi hermano. And I want to further their mission because their mission is my mission. Y yo quiero apoyar esa misión porque la misión de ellos es mi misión. Because we are one church. Porque somos una iglesia, One body. un cuerpo, Under one God. bajo un solo Dios. Let's pray. Vamos a orar. Amén. Señor Dios, muchísimas gracias. Padre Dios, Father God, thank you so much. God, I love that we have multiple languages here this morning. Dios ama que tengamos diferentes lenguajes esta mañana. I love that you find joy in this. Yo amo que usted encuentre gozo en esto. And even if there's differences and misunderstandings and improper microphone transitions or whatever, Y aún si hay diferencias y malentendidos y dislocaciones en el cambio de micrófono y lo que sea. you be glorified. Tú eres glorificado, Padre. Unite us. Tú nos unes.
Help us to not judge Ayúdanos a no juzgar the other churches las otras iglesias that also desire to build their house on the rock. que también desean construir su casa sobre la roca. Help us to put aside differences, Ayúdanos a poner aparte las diferencias, our comfort, nuestra propia comodidad, our preferences nuestras preferencias, to how worship is done, acerca de cómo la alabanza es hecha. and love you above all things. Y amarte a ti por sobre todas las cosas. Let each of us here build our life upon the rock. Vamos cada uno de nosotros aquí a construir nuestra vida sobre la roca. En el nombre de Cristo. In the name of Jesus Christ. En el nombre del poderoso In the name of the powerful Cristo. Cristo. Christ. Amén. Amen. Amen.